múltiples razones conviene estos días analizar la perspectiva histórica del conjunto de sumos pontífices que han marcado con su fuerte impronta la escena internacional desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, nuestra época, los llamados papas de la modernidad. Esto en ocasión de comentar un maravilloso trabajo iconográfico, hemerográfico del diario ABC de Madrid, que ha sacado de su archivo las fotografías que en siglo y medio sus corresponsales allá en Roma transmitían sobre los papas, siendo las fotos de Pío IX, Pío IX, las primeras que se publicaron en el diario español. Pío IX, que es el sumo pontífice de más prolongada actuación, porque reinó más de 30 años, imagínense, desde 1846 hasta 1878, pasa que él, que era el cardenal Giovanni María Mastai Ferrey, lo eligieron relativamente joven, no llegaba a 60 años, y fue un hombre longevo. Claro, era otra época de la Iglesia Católica, muy lejos del esplendor que llegó a tener en la Edad Media y en los tiempos en los cuales se confundía la autoridad terrenal de los papas, que fueron gobernantes y fueron jefes de Estado, y hubo papas guerreros, militares, conquistadores. Muy lejos de esa época, ya para mediados del siglo XIX, el papado estaba arrinconado sobre los estrechos límites de la Ciudad del Vaticano. Italia se iba reunificando para el último tercio del siglo XIX y eso creaba una rivalidad entre el rey de la unificada Italia y el otro rey que estaba allí en el territorio italiano, que era el rey católico, el Papa. De tal manera que a este Pío IX, que las bisabuelas lo llamaban Pío IX, mi bisabuelita, doña Silveria Escalante, me habló de Pío IX. Y papá me dice que los papás, los abuelitos de él le comentaban del Pío IX como si fuera un personaje cercano, porque fue el papa con el que nacieron, crecieron y se murieron varias generaciones de católicos en el mundo entero. Bueno, ese Pío IX fue arrinconado, en ocasiones sacado de sus aposentos, vivió en desgracia frente al poder político italiano, siendo que él también era un factor de poder en la disquisición constitucional, estratégica de lo que sería la Italia moderna. Él muere en 1878 y, atribulados por la excesiva prolongación de su pontificado, los cónclaves que entonces el colegio cardenalicio apenas estaría integrado por una treintena de cardenales que viajaban con suma dificultad. Recuerden que no había ni siquiera avión, los viajes eran en barco, en mula. Bueno, ese cuerpo minúsculo de cardenales eligieron a un anciano cardenal, Vicencio Pesci, para que fuera un papa de la transición. Estaba muy viejito, ese se moría pronto, ¿no? Pero contrario a las leyes naturales, vivió mucho, vivió muy viejo, nonagenario, y fue capaz de entender el ritmo de los tiempos y de postular una doctrina social de la Iglesia Católica frente al avance del socialismo, de la teoría marxista en Europa y por el mundo entero. De allí las encíclicas que en cierta forma fueron la esencia de los partidos demócratas cristianos, entre ellos el COPEI venezolano. A León XIII lo sucede otro Pío. Pío quiere decir santo, no impío. Pío quiere decir justo y puro. Entonces, este Pío X, que fue el cardenal Giuseppe Melchiorre Sarto, se conoce como el Papa, el cardenal Sarto y el Papa Santo, porque fue un hombre que, a diferencia de los anteriores, volcó la iglesia en obras de caridad, se echó a la calle a recorrer pueblo, fue un papa pastor, un papa parroquial. Allí ven ustedes la magnífica fotografía de ABC de Madrid, que lo muestra en uno de sus recorridos, pero también se mezclaba entre las multitudes, era capaz de romper el protocolo
y por eso no mucho después de su muerte se tuvo como digno de llevar a los altares, y hoy en día es uno más de los santos de la lista de beatos, venerables y santos de la Iglesia Católica. Él es el último papa del precario equilibrio europeo, porque justo cuando él se está muriendo, estalla la Primera Guerra Mundial. Y como Roma siempre sabe lo que debe hacer, eligieron para sucederlo a un cardenal estadista, diplomático, Giacomo della Chiesa, que ese Giacomo della Chiesa marca con un fuerte estilo todo el decurso, digamos, histórico de la Iglesia del siglo XX y aún del XXI. Porque él, Benedicto XV, no solo es el modelo en el que se afincó el cardenal Ratzinger para llamarse Benedicto XVI, no, es que el modelo de él, de un papa estadista, internacionalista, de un papa político que salvó, entre comillas, a la Iglesia de la vorágine que fue la Primera Guerra Mundial, es el modelo que sigue Paulo VI, Giovanni Montini, el papa de nuestra infancia. Porque volviendo a Giacomo della Chiesa, el que reina en el Vaticano de 1914 a 1922, él lo eligen cuando está explotando la Primera Guerra Mundial, que como se los he contado aquí, fue una guerra larga, prolongada, interminable, atrapado sin salida la humanidad. Nadie se rendía, nadie ganaba, nadie avanzaba, nadie retrocedía. Y entonces lo que construyen, una labor brillante de filigrana, Giacomo della Chiesa, ahora como Benedicto XV, es la capacidad del papado de no meterse en temas propiamente políticos, y aunque él cometió algunos errores, uno de ellos que nombró conde romano a Juan Vicente Gómez, por lo menos mantuvo ese precario equilibrio del Vaticano, que es lo que va a salvar la figuración y la autonomía de la Iglesia Católica. Porque es que el Vaticano sobrevive a las dos guerras mundiales porque muestra una precaria neutralidad, logra, si no se lo come el nazismo, se lo come el fascismo que estaba allí en las puertas del Vaticano. Así que el Vaticano queda rodeado del fascismo de Benito Mussolini todo el tiempo. Y entonces ese es el aporte histórico del Papa della Chiesa, que fíjense cómo son las cosas. Es el Papa de más alto linaje. Él debió ser el 10º conde de la Chiesa. Era hijo de un noble italiano de la época. Y él renuncia a ser un noble, un conde romano, y es sacerdote. Pero como es un intelectual y un hombre de brillo, terminan eligiéndolo cardenal, nombrándolo cardenal, y terminan eligiéndolo papa. Y en la relativamente corta extensión, 7 años de su pontificado, 8 años de su pontificado, deja una huella trascendente en el tiempo, que como ya le he dicho, la van a reivindicar sus sucesores. Otro papa también, digamos, estadista, diplomático, es Achille Ratti, el que va a gobernar el Vaticano en los 17 años que van desde 1922 a 1939, que es exactamente el periodo de la entreguerra. Alemania se ha rendido intacta, sin desarmarse, la han humillado, y por cierto, el antecesor de Pío XI, ya les hablé del Papa della Chiesa, Benedicto XV, había dicho que los tratados de paz firmados entre 1918 y 1919 no eran unos tratados de paz, sino eran unos tratados de guerra, porque el Papa de la época vio asertivamente que al humillar de la manera como se estaba humillando con el Tratado de Versalles a los alemanes, los iban a obligar a armarse, cosa que ocurrió inexorablemente en las próximas 2 décadas. Alemania se reunifica, se fortalece bajo la égida impredecible pero terrible a la postre de Adolfo Hitler. El nacionalsocialismo se le presenta como la panacea para los alemanes, y todo eso lo vive Achille Ratti, ve el ascenso, la implantación de los regímenes totalitarios, porque se va consolidando el comunismo soviético allá en Rusia, se va consolidando Adolfo Hitler en Alemania, y en sus mismos terrenos ocurre el ascenso fulgurante de ese mago de masa que es Benito Mussolini. Y entonces la apuesta de Achille Ratti, acompañado por su secretario de Estado, íntimo colaborador y sucesor,
que va a ser a la postre el sucesor Pío XII, y con eso entro a explicarles que hay un tracto sucesivo entre los dos papados. De 1922 a 1958, el Vaticano vive un solo estilo diplomático, el de la llamada contención, convivencia, que es la capacidad que tiene el papado de sobrevivir, de enfrentarse a la dinámica del momento, apostando ante que todo que se salve el Vaticano. Pasa que este Eugenio Pacelli, ahora les estoy hablando de Pío XII, había sido nuncio, es decir, embajador del Vaticano en Berlín, en la época en que iba ascendiendo Adolfo Hitler, y le tocó conocerlo. Y como ustedes saben, Hitler era un mago de masa, un fenómeno sin par, una capacidad excepcional de abrumar, de hacerse seguir de la gente. Y yo pienso que Eugenio Pacelli actúa los primeros años de su pontificado bajo la idea de que es inevitable que el mundo quede regido por el nacionalsocialismo, porque era una doctrina tremendamente popular, de enorme arraigo, y también militarmente iban ganando. El silencio relativo de Pío XII, y especialmente el hecho que no haya condenado los campos de concentración y los guetos y la masacre del holocausto judío, lo ha llevado a ser denostado, criticado, adversado en vida y especialmente después de muerto por los sobrevivientes del holocausto nazi. Hay toda una tradición histórica que lo llama el Papa de Hitler. Pero él muere en 1958 y Roma, siempre sabia, recuerden que estamos hablando de un poder que es simultáneamente político, económico, es decir, terrenal y también espiritual. Ellos gobiernan no solo en el minúsculo Estado del Vaticano, también en el tinglado universal de iglesias católicas que se extiende por los 5 continentes, pues eligen a otro papa para la transición. Este todavía estaba más enfermo que León XIII. Era un viejito obeso de 70 y tantos años, el cardenal Angelo Roncalli, que debía presidir, como lo hizo, un papado de transición. Lo que pasa en ese breve quinquenio, ese gordo, gotoso, desfalleciendo, ya tenía cáncer incluso, se echa a la calle y arrastrando los pies se reúne con los pobres, con las tribus, visita hospitales, le da un revolcón a la iglesia y con brillante asertividad es capaz de entender que el mundo clama por el ecumenismo, por el entendimiento entre las religiones, y le tiende un puente dorado a las iglesias católicas disidentes, el anglicanismo inglés y la ortodoxia, que hay ortodoxos en el mundo griego, en el mundo ruso, y convoca un concilio Vaticano II, que de ese concilio surge la modernización de la iglesia católica, porque hasta entonces, 1958, los curas decían la misa en latín, hasta el año 63, cuando comienza a deliberar el Concilio Vaticano II, el cura da la misa de espaldas al pueblo, y hay un rígido ceremonial, protocolo que mantenía aislado a la iglesia, y la visión del Papa Roncalli fue que la sacó a la calle, una iglesia pastoral, una iglesia misionera, que bueno, él no alcanzó a ver las resultantes del Concilio Vaticano II. Para sucederlo se volvió a la tradición diplomática, estadista de el Papa Benedicto XV, ahora en uno de sus discípulos, que fue el Papa Montini. Él era un hombre atildado. A este le tocó una papa caliente de no menor intensidad. Es el Papa de la Guerra Fría, el Papa que le toca coexistir entre Oriente y Occidente, entre la extrema tensión de Estados Unidos, la Unión Soviética y China por otro lado, cuando pareció que el mundo iba a un holocausto nuclear inevitable. Y él también la apuesta fue por que el Vaticano se mantuviese ecuánime, se abriera a las diferentes tendencias. Claro que fue un hombre conservador, fue un hombre atenido a los protocolos tradicionales de Roma. Con él se acaba una generación, digamos, porque los dos papas que casi simultáneamente lo van a suceder son hombres muy, muy jóvenes. A la usanza vaticana, si tienen menos de 60 años, son unos muchachos. Por cierto, ahí está una estampa de cuando el Papa Paulo VI, el Papa Montini, ordenó al cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI.
Les decía que cuando muere ese Pablo VI, dos papas extraordinariamente jóvenes se suceden con diferencia de un mes. El primero es Albino Luciani, el papa sonriente, un dechado de carisma, un hombre que estaba llamado a darle un profundo revolcón a la dinámica vaticana. Solo que la muerte se le atravesó recién llegado. Apenas tenía 33 días en el suelo del Vaticano. Pero ese, que es un compañero suyo de generación, compañero de consistorio, compañero de clave, que es Caro Wojtyła, le toca vestir la sandalia de Albino Luciani. Y los años de Caro Wojtyła fueron los años de Albino Luciani. El papado que hizo Caro Wojtyła fue el papado que delineó a Albino Luciani. Un papado carismático, abierto, un papado humilde, siendo que Caro Wojtyła era un hombre tradicional, un hombre esencialmente conservador. Le tocó en el plano de la comunicación manejarse como si hubiese sido un Albino Luciani, ¿no? De hecho, este se llama Juan Pablo II en homenaje a él. Con la muerte de Juan Pablo I, Roma produce una de las grandes noticias del siglo XX y le va a tocar a ese papa emergente, Caro Wojtyła, diseñar un modo de comunicación, de apostolado, de labor católica, que va a llenar el resto del siglo XX y que va a presenciar la caída del telón de acero del comunismo soviético. Regresamos en breve en este recuento sobre los llamados papas de la modernidad. Estoy haciendo un recuento histórico del perfil diplomático o a veces pastoral de los papas de la modernidad desde mediados del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XXI. Tarea fácil para mí en el plano académico, difícil porque yo no soy católico, aunque reconozco la inmensa trascendencia de ese culto, de esa religión, entre tantos pueblos pobres, oprimidos del mundo. Porque nunca me he atrevido a hablar mal de los católicos, porque entre los católicos se cuenta tanto curito, tanta monjita, tanto misionero que ha dado la vida por elevar la calidad de vida de tanta gente en África, en Asia, misma América Latina. La Iglesia Católica tiene muchos errores, pero también ha tenido grandes aciertos, especialmente esa imagen del curita de barrio, del curita de pueblo. Que ya les contaba como en 1978 la Iglesia tuvo 3 papas en una rápida sucesión, se estaba muriendo el Papa Montini, Pablo VI, eligen en agosto al Papa Albino Luciani, que se muere 33 días después, y en octubre ya tienen que reunirse de nuevo y entonces asciende Caro Wojtyła. Albino Luciani y Caro Wojtyła son miembros de una misma generación, tenían más o menos la misma edad, y otro miembro de esa generación va a ser George Ratzinger, de tal manera que con el retiro de George Ratzinger es la generación que sucedió a Pablo VI la que se retira del predominio vaticano. Estos dos papas, el brevísimo Albino Luciani y Caro Wojtyła, actuaron con un dechado de extraordinario carisma y popularidad. Fueron papas magnéticos, telegénicos, fueron papas inmensamente populares. Albino Luciani hizo sus 33 días. El Papa Juan Pablo II, que fue un papa superestrella, superstar, mago de masa, fenómeno telegénico, uno de los grandes comunicadores del fin del siglo XX. Y le decía que, en mi humilde opinión, Caro Wojtyła calzó las sandalias de Albino Luciani y siguió su esquema
el esquema de apertura de la iglesia. Pasa también que el tercero de esa generación, George Ratzinger, fue elector en los dos cónclaves. Cuando eligieron a Albino Luciani y a Wojtyła, ahí estaba ya George Ratzinger, uno de los cardenales jóvenes de la época. Y George Ratzinger, que es un teólogo, un intelectual, un docente, un escritor, va a convertirse en la mano derecha teórica, fundamentalmente ideológica, del Papa Juan Pablo II. Por eso Juan Pablo II, que es un hombre derechista, tradicional, muy ortodoxo, le confía la llamada Congregación de la Fe, que no es otra cosa que el Santo Oficio 7 siglos atrás, y Ratzinger va a ser el coprotagonista del papado durante los 20 y tantos años de Juan Pablo II, lo acompaña. Y pasa que cuando Juan Pablo II enferma, Ratzinger todavía es un hombre entero, pero el papado de Juan Pablo II, por circunstancias de la decisión del propio anciano pontífice, se prolongó muchísimo, porque el Papa estuvo incapacitado, desfalleciente, inhábil, pero seguía aferrado a su cargo. Entonces, cuando finalmente se viene a morir el Papa Wojtyła, su lógico sucesor, su mano derecha, es un hombre muy viejo, ya enfermo, porque Ratzinger lo eligen de 78 años, ya cuando lo eligen tiene 2 infartos encima. Él es un hombre blanco caucásico, o sea, de una estructura biológica con marcada debilidad en aquel momento, prematuramente, muy envejecido pues, muy debilitado. Ahora se ha conocido que en el transcurso del papado ha tenido desmayos, ha tenido crisis de salud. A mí no me asombra en absoluto que haya renunciado. Al fin y al cabo él es de esa raza teutona que ha marcado positivamente los destinos de la humanidad. Porque así les digo, como los alemanes cometieron los errores de 2 guerras mundiales, los alemanes son los padres de la farmacéutica, del automovilismo, de un conjunto de progresos de la humanidad. También puede ser que el llamado Papa emérito, George Ratzinger, tenga alguna enfermedad incapacitante. En todo caso, él marcó con un estilo muy peculiar su despedida. Dijo, no espero a morirme, me voy, le cedo el testigo a alguien más joven, alguien que sea capaz de encauzar la iglesia. Si yo fuera católico, fuera adherente de la teoría de la liberación, esta de los brasileños. Me adhiero a aquel postulado de la misa campesina que está con los pobres, con los débiles, con los enfermos. Pienso que la apuesta de ese culto va a ser incorporar a las disidencias. El papado que está por iniciarse tendrá que ser un papado ecuménico y un papado pastoral, un papado viajero, un papado latinoamericanista, proasiático, proafricano, porque a veces parece que Europa, el primer mundo en conjunto, ha llegado a un límite de crecimiento y la esperanza, no solo el catolicismo, sino en conjunto de la raza humana, está en estos continentes jóvenes, emergentes, que son los continentes también de mayor pobreza, de mayores desajustes socioeconómicos, de mayor desigualdad. África, América Latina y Oceanía, en ese orden. Que yo voy a seguir buscando en libros, enciclopedias, periódicos, revistas, videos, episodios, experiencias, que alguna lección tengan para nuestras vidas. Mientras tanto, sea cual sea su posición ante la vida, católico o evangélico o agnóstico, con dudas o convicciones, con fortalezas o debilidades, sea cual sea su circunstancia, levántese, levántese. No vale la pena rendirse, no vale la pena estar caído. Hasta la próxima vez de Redimensión.